Y ahora vamos al tema de hoy, el impacto que ya están teniendo en el país las sanciones impuestas contra el régimen de Daniel Ortega por el Congreso y el gobierno de los Estados Unidos. Me refiero a la orden ejecutiva aprobada por el presidente Trump hace 2 semanas, en virtud de la cual ya fueron sancionados por violaciones a los derechos humanos y corrupción la primera dama y vicepresidente Rosario Murillo y el secretario privado de la pareja presidencial Néstor Moncada Lau, enlace con la policía, los paramilitares y el espionaje político, así como también la ley conocida como NICA Act, que fue aprobada hoy por el Congreso de Estados Unidos con el unánime respaldo bipartidista de demócratas y republicanos. Nos acompaña el ex canciller de la República, Norman Caldera. Buenas noches, Norman. Buenas noches, Carlos Fernando. El análisis que publicaste hoy en la prensa, que se titula Entendiendo las sanciones de la orden ejecutiva, indica que este decreto va mucho más allá de estas dos sanciones individuales. ¿Cuáles son sus alcances? Definitivamente el decreto es una sábana muy amplia en la que se espera que hayan sanciones para una cantidad de personas. Amplía el círculo ahora para incluir a ciudadanos, empresas y empresas norteamericanas, a los residentes en Estados Unidos que antes no estaban incluidos en las sanciones anteriores, y amplía la definición de las personas sancionables para incluir también a los cómplices. ¿Quién decide quién es sancionable por parte de Estados Unidos? En este caso también simplifican el procedimiento. En el pasado tenían que ser presentados por dos comités del Congreso y dos comités del Senado. En este momento lo único que se necesita es que los nombre el Departamento del Tesoro de Estados Unidos con la venia de la Secretaría de Relaciones Exteriores o el Secretario de Estado de Estados Unidos. Cuando decís la palabra cómplices, fue mencionada por el Departamento de Estado en la propia interpretación que ellos hicieron al presentar este decreto, y se refirieron específicamente al sector privado nicaragüense, es decir, lo emplazaron al sector privado a convertirse en un actor democrático y a no mantenerse en silencio y en complicidad. Eso no lo dice la orden ejecutiva. La orden ejecutiva se refiere a cómplices y se refiere a cómplices como por ejemplo los que prestan falsos testimonios en los juicios, en los cuales personas se les violan sus derechos como resultado de ese falso testimonio, y por lo tanto se convierten en cómplices de la violación de derechos humanos que hacen otras autoridades. Y esas mismas otras autoridades, jueces y otros que aplican la ley incorrectamente y que por lo tanto también se convierten en cómplices de la violación. A eso se referían. Es cierto que el Departamento de Estado hizo mención de empresarios, pero eso no es nuevo. También eso ya estaba en el Global Magnitsky. De hecho, al empresario televisivo, radial, que lo tomaron por Guatemala, pero que en realidad estaba también muy conectado a Nicaragua, dueño de los canales 8 y 10, lo mencionaron en una de las... Si estás hablando de Ángel González, Ángel González. No es dueño del Canal 8, el Canal 8 es propiedad de la familia, se hizo de la familia Ortega. Ángel González entiendo que es dueño del 9, 10, 11 y el Canal 2. Perdón, vos sos el experto en eso, estoy corregido. Esas son los pero canales él está señalado, no ha sido sancionado. Precisamente, estaba señalado, y al estar señalado lo que yo quería decir es que era parte de un proceso, podían haber seguido, no lo siguieron, pero podían haber seguido. Pues no es la primera vez que se habla de alguien del sector privado en esa conexión, pero tienen que demostrar que hay alguna participación, que es mucho más difícil en el caso de violación de derechos humanos, pero sí posible en los casos de corrupción. Cuando se habla de empresas y también de ciudadanos norteamericanos, podría involucrarse en este caso, por ejemplo, empresas que están haciendo negocios con instituciones nicaragüenses. El Fondo de Previsión Social Militar del Ejército, que contrata fondos de inversión en la Bolsa de Valores para
para invertir sus recursos podría ser afectado si los que administran esta ley consideran que han incurrido en alguna de sus causales. Sí, acordémonos que estas leyes solo tienen como jurisdicción Estados Unidos, no son extranacionales ni pueden afectar a otros países. Sin embargo, vía las corresponsalías y vía las comunicaciones satelitales, hay un conecte que permite que la mano, digamos, de la justicia norteamericana se meta hasta en instituciones nacionales. Por ejemplo, la banca nicaragüense tiene que estar muy clara y tiene que cumplir hasta el último resquicio de la ley y estar seguro que están en cumplimiento para que su corresponsal en Estados Unidos no se sienta que podía ser afectado. Con las leyes anteriores, el corresponsal en Estados Unidos estaba seguro. Era solo para ciudadanos extranjeros. La orden ejecutiva menciona específicamente ciudadanos de Estados Unidos y empresas norteamericanas. Dice US persons, es la palabra que ellos utilizan. A propósito de lo que mencionas de la banca y bancos corresponsales, hoy publicamos en Confidencial la noticia de que al menos 2 bancos importantes de Estados Unidos, el Wells Fargo, anunció a los bancos nicaragüenses, de los cuales era corresponsal, que terminará esa relación en las próximas semanas, y por el otro lado el Bank of America lo anunció también a uno de los bancos nacionales. Estas decisiones estarían relacionadas con los riesgos que los bancos norteamericanos están contemplando como resultado de estas sanciones. Bueno, lo que están viendo es negocios relativamente menores con un riesgo alto y por lo tanto la decisión es clara. Yo tengo la esperanza de que los bancos nicaragüenses, que a mi entender están muy bien asesorados sobre lo que significan estas sanciones y están muy bien asesorados en cuanto a cumplimiento, logren convencerlos de que su programa de cumplimiento es lo suficientemente fuerte como para que esas decisiones, si ya están anunciadas, no se pongan en efecto, y si no están anunciadas, pues no se tomen. Te pregunté anteriormente sobre los fondos de inversión de la institución, el Instituto de Previsión Social Militar del Ejército de Nicaragua, que son manejados por compañías de inversión en la Bolsa de Valores en Estados Unidos. Comprendo la pregunta, pero tendría que ser el Fondo de Inversión del Ejército como institución quien estaría afectado por una sanción para que los inversionistas que están relacionados con esa empresa tuvieran, digamos, alguna señal de preocupación. Pero yo quisiera referirme al último párrafo del escrito mío del día de hoy, que me parece importante, no solo en el contexto de estas cosas del sector privado, sino en el contexto de otras instituciones nacionales. Y es que dicen que las sanciones no están diseñadas para ser permanentes, están diseñadas para cambiar comportamientos. Y que si las personas que están señaladas o designadas contribuyen al restablecimiento de la democracia, contribuyen al respeto de los derechos humanos, esas sanciones pueden ser levantadas. Ahora, si hablamos un momento sobre la NICA Act, la Magnitsky-NICA, esta establece dentro de sus premisas la necesidad de que en Nicaragua cese la represión, que en Nicaragua se establezcan reformas, elecciones adelantadas, y posteriormente viene el listado de sanciones y de condicionalidades relacionadas con los organismos multilaterales de crédito. ¿Cómo evalúas el impacto de esta ley en comparación con la orden ejecutiva? Es que tienen cosas en las que son iguales y en las que la orden ejecutiva la supera, pero hay otras que la orden ejecutiva no toca, como es el caso de los préstamos de los organismos internacionales. La ley original que sometió la congresista Ileana Ros-Lehtinen y que tiene que ver con los préstamos internacionales. Y eso está complementado, por el otro lado, con la acción del Comité de Seguimiento de la OEA, porque el Comité de Seguimiento de la OEA se ha encargado de, en la medida en la que ha podido, detener los desembolsos de los préstamos actuales, mientras que la NICA Act, o la Magnitsky, como le he llamado yo en el pasado, se encarga de detener los nuevos préstamos en los organismos internacionales.
Y tal vez hay algunas personas que se pueden poner a pensar qué pasa con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Y la situación es que Estados Unidos tiene muy poca influencia en el Banco Centroamericano de Integración Económica como para pensar que puede con la misma facilidad detener los desembolsos. Sin embargo, los fondos del Banco Centroamericano no son concesionales y al no ser concesionales necesitan ser mezclados con donaciones. Y como las donaciones cada vez están escaseando más, va a ser muy difícil que tengan suficientes donaciones para reducir las tasas de interés del Banco Centroamericano a niveles que puedan tener la concesionalidad necesaria para Nicaragua. Ahora, el efecto combinado de ese decreto ejecutivo, la ley del Congreso y luego el Comité de la Organización de Estados Americanos que se reunirá también el día de mañana y seguramente van a corroborar que no se ha producido absolutamente ningún cumplimiento por parte del gobierno de Nicaragua. ¿Tiene un efecto de qué dimensión sobre la imagen de Nicaragua, sobre el clima de inversión privada y de inversión pública? Devastador. Yo creo que difícilmente se puede seguir recibiendo más presión. Esta es una olla de presión a la que no solo le estás aumentando el calor, le estás aumentando la presión por otro lado también. La empresa privada tiene mañana una convención que debió haberse realizado en el mes de septiembre. Se espera un pronunciamiento de los consejeros del COSEP que representan a los grandes empresarios y los presidentes de las cámaras. Se da por descontado que van a pronunciarse sobre el tema de la urgencia de que el país necesita elecciones adelantadas. ¿Qué expectativas tienes en relación con ese encuentro, en relación a los efectos de estas leyes que decís que son devastadores? Pues yo creo que va a ser un incentivo más para tomar esa decisión. Yo quisiera hacer la aclaración. Yo creo que el sector privado de Nicaragua ha tomado medidas extraordinarias. Los pronunciamientos de los consejeros en toda franqueza han sido muy fuertes. Han sido inusuales en cualquier país latinoamericano. Yo no conozco ningún otro caso, ni Venezuela, ni otros en los que haya habido un pronunciamiento tan fuerte del sector privado sobre la necesidad de nuevas elecciones, en particular del parteaguas, pues del 18 de abril. Yo creo que tenemos que parar cualquier referencia que se ha estado haciendo mucho, por cierto, en las redes sociales, sobre los pronunciamientos del sector privado antes de los muertos y después de los muertos. Son dos cosas totalmente diferentes. Y yo ahora, más allá de un pronunciamiento, ¿qué pueden hacer las cámaras del sector privado y los grandes empresarios? Tienen otros músculos para ejercer presión, ahora que ya no son parte del entramado, digamos, de cogobierno que existía antes del 18 de abril. Bueno, aquí han habido 3 días de paro, con distintos grados de muchísima, mucha o de nuevo muchísima efectividad. No sé, yo francamente, qué otras opciones le pueden quedar al sector privado para hacerlo, pero definitivamente las actitudes que están apareciendo ahora son más fuertes inclusive que las de los pronunciamientos anteriores. El gobierno todavía mantiene la expectativa de que el sector privado o alguna parte del sector privado volvería a tener alguna clase de entendimiento en los temas económicos separados de lo político. Yo veo eso muy difícil. Humpty Dumpty se sentó en la acera o ¿cómo se llama? En la verja y se cayó y se quebró y no hay forma en volver a juntar a Humpty Dumpty de nuevo. Pues eso ya eso está terminado. Un último tema, porque es parte de las noticias del día. Hoy se canceló en la Asamblea Nacional la personería jurídica del IEP, un centro de pensamiento sobre temas de políticas públicas. Antes se canceló la personería jurídica de CISAS. El director ejecutivo de IEP, Félix Maradiaga, está siendo perseguido, presuntamente acusado de terrorismo sin pruebas. Las consecuencias de estos actos. Bueno, primero yo creo que es inútil tratar de acallar al pensamiento cerrando los centros de pensamiento, porque la gente va a seguir pensando tengan centros o no tengan centros.
De manera que no entiendo qué es lo que se busca con el perseguir precisamente a los organismos no gubernamentales que hacen análisis para ayudarle al gobernante a ver qué es lo que está pasando en Nicaragua. Me resulta totalmente extraño ver esa persecución contra los organismos de análisis económico y social que se han caracterizado por presentar con datos que salen de los mismos organismos gubernamentales un análisis de qué es lo que está pasando en Nicaragua. Ahora, decía, antes se canceló CISA, ahora IEP, y hay varios otros organizaciones no gubernamentales, fundaciones, que están en la mira de esta escalada persecutoria. Sí, así es lo que hemos escuchado, pero francamente yo no le veo ni pies ni cabeza a esa, qué es lo que se busca, no me lo puedo explicar. Gracias, Norman Caldera, ex canciller de la República.